Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios, la Biblia, en Génesis capítulo 35, versos 1 al 3. Génesis 35, versos 1 al 3. Vamos a estar mirando un episodio en la vida de Jacob, un momento, un retazo de su vida. No fue del principio de su vida, no fue del principio de su historia. Esta historia está transcurrida, su vida, ya con todos sus hijos nacidos, sus hijos grandes. Y vamos a ver un detalle en la vida de Jacob que yo deseo que sea de inspiración y de bendición para tu vida. Ojalá que esta palabra te haga mucho bien. Ese es el deseo de mi corazón y el deseo del corazón de Dios. Y que te pueda bendecir, te pueda inspirar y te pueda animar para subir a un nivel superior de tu relación con Dios. Que esta noche, en este lugar, pueda ocurrir el milagro de que tu vida alcance un nivel que hasta ahora no has alcanzado. Descubrir, gozarte de la presencia de Dios, como a lo mejor hace tiempo que no lo haces, o a lo mejor nunca lo has hecho. Génesis capítulo 35, versículo 1 al 3, dice así. Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en el camino. Dios bendiga esta palabra. Resulta que Betel era un lugar conocido para Jacob. ¿Cómo conoció ese lugar al que Dios ahora lo envía? Lo conoció en un momento muy particular cuando él huía de su hermano Esaú, cuando él había tomado la primogenitura de su hermano, cuando de pronto él se había apropiado de aquello que legalmente no le correspondía a él, pero él tenía corazón y buscaba la bendición de Dios y buscaba la bendición de su padre y buscaba que Dios guiara sus pasos. Y el famoso episodio donde él compra la primogenitura, le cambia a su hermano por un plato de lentejas. En vista a eso, Esaú, cuando se da cuenta, entonces planea matarlo. Se enardeció en su corazón porque se vio estafado, porque de alguna manera se vio defraudado, porque de alguna manera se vio engañado. Es que Jacob era un hábil engañador. Y entonces se prometió a sí mismo Esaú que cuando su padre ya no estuviera, para no darle un disgusto, él iba a matar a su hermano. Y ese es el momento donde Jacob huye. Se va. Y se va a la tierra de donde venía, o de donde era originaria su madre, Harán, allí al norte. Y el mismo padre lo alienta a que vaya a buscar mujer entre las mujeres de la casa de su madre. Y entonces él se encamina, emprende el viaje. Y cuando emprende el viaje le llega la noche, lo agarra la noche en un lugar donde él entonces tomó unas piedras como cabecera, como almohada, y allí se durmió. Y de pronto soñó, en sueños, vio que en ese lugar
había una escalera que ascendía hasta los cielos y por esa escalera subían y bajaban seres celestiales. Y cuando él entonces despierta, cobra conocimiento que ese no era un lugar cualquiera, que ese no era un lugar común, que en ese lugar Dios estaba. Y que esa escalera hablaba que había una conexión entre el cielo y ese lugar. Y entonces él rebautiza el nombre de ese lugar y lo llama él mismo Betel. Y el nombre Betel significa literalmente, ¿qué significa? Casa de Dios. Casa de Dios. ¿Por qué? Porque él había descubierto en ese lugar la presencia misma de Dios, la manifestación de la gloria de Dios. Y ese Dios que estaba descubriendo era el Dios que lo iba a acompañar durante toda su vida y que no lo iba a dejar. Mi querido amigo, mi querido hermano, muchas veces nosotros también necesitamos huir de alguna situación. Yo sospecho que aquí tal vez algunos de ustedes están huyendo. Claro que la diferencia no era que, o no es que usted está huyendo por la misma razón que huía Jacob. Pero a veces queremos huir de nuestra familia. A veces queremos huir de los problemas. A veces queremos huir de la vida mediocre que estamos teniendo, insatisfactoria que estamos llevando a cabo. Esa sensación que tenemos de cuando nos levantamos todos los días por la mañana, decir, otro día más. Y este día va a ser igual que el de ayer, igual que el de antes de ayer. No hay novedades, no hay buenas noticias. No hay algo digno por qué vivir. Has perdido a lo mejor la pasión de vivir. Has perdido el deseo de vivir. La rutina, la vida opaca, te ha ganado el corazón, te ha ganado tus días. Y tu vida es una sucesión de hechos de repetición. Y mucha gente quiere huir de su realidad. Qué poder que hay en esta iglesia. Por favor, apaguen todo, muchachos, a ver si se nos quema algo. Apaguen todo y seguimos con la predicación. Y retomando un poco lo que estoy compartiendo con ustedes, es decirles que muchas veces deseamos huir. Yo no sé de qué huye usted. Algunas cosas mencioné. Muchos quieren huir de su pasado o están huyendo de su pasado. Porque han ocurrido cosas en el pasado que no has podido revertir y no has podido solucionar y estás viendo la manera de cómo huir, de cómo escapar. Muchas veces tenemos maldiciones familiares o maldiciones que nos siguen de generación en generación. Tu abuelo, tus padres y ahora vos repitiendo mismas historias. Y vos decís, yo quiero huir de esto. Yo deseo que esto no me ocurra. Yo no quiero esto para mis hijos. Pero no sabes dónde ir y no sabes cómo resolverlo. Un rato Gustavo nos contaba, o mejor dicho, en otras oportunidades nos contó, él huía, estaba saliendo de la adicción. Y hoy puede decir con alegría, con gozo. Por eso su cara es un festejo. Su cara es una celebración. Porque solo él sabe qué es lo que pudo cortar en su vida, con qué pasado pudo cortar. Y yo quiero alentarte. Yo no sé cuál es tu carga. Yo no sé cuál es la dificultad, cuál es el problema del cual querés huir, querés escapar, pero quiero darte una buena noticia. Jacob, escapando, huyendo
de la amenaza de su hermano, se encontró con la presencia de Dios. Y usted ha venido en esta noche a presenciar a lo mejor los bautismos. Usted a lo mejor ha venido acompañando a alguien que se ha bautizado. Yo quiero animarle a que pueda mirar su vida desde otro ángulo, como Dios lo ve. Y Dios ve que hay esperanza para tu vida. Para Dios hay un mañana diferente si es que en esta noche podés tener un encuentro con Él. Decirle a la persona que está al lado tuyo, Dios te viene buscando. Y allí estaba Jacob, en ese lugar, y él podía exclamar cuando se dio cuenta del lugar donde estaba, que ese lugar era casa de Dios y era puerta del cielo. Pasaron los años, él fue a la tierra que tenía dispuesto a ir, allí conoció primero a una mujer, luego a otra, tuvo hijos, volvió. Y un día se enfrentó con mucho temor a su hermano, que él sabía que le había prometido matarlo. Y Dios de tal manera cubrió que aún su hermano lo perdonó. Y ahora estaba viviendo en una región de un pueblo cananeo, que es donde leímos hoy el pasaje. Y allí cuando estaba en ese lugar que muchas veces es el lugar que también nosotros vamos, muchas veces nos metemos en el lugar equivocado. Y él estaba viviendo en una tierra y en medio de un pueblo equivocado. No era la voluntad de Dios, no era el propósito de Dios, aún Dios le seguía amando y lo seguía guiando. Con cuánto amor Dios nos guía aún cuando estamos equivocados. Cuánto cariño, cuánta paciencia Él sigue poniendo aún cuando estamos encaprichados, queriendo hacer nuestra voluntad y no la de Él. Y en aquella región donde también la cosa se estaba poniendo difícil, parecía una repetición de historia. En aquel pasado había sido Esaú, ahora era el peligro del pueblo entre el cual él vivía. La región se había vuelto peligrosa. Y en medio de esa situación, Dios le habla y le dice: Jacob, tenés que volver a Betel. Por eso que cuando Jacob lo escucha a Dios, Betel no era un lugar cualquiera. Betel no era un lugar casual. Betel era el lugar que él ya había tenido un encuentro con Dios y Dios le dice: vení a Betel. Permítame parafrasear, permítame llevarlo a un lenguaje coloquial. Es como si Dios le dijera: Jacob, ¿a dónde estás? ¿Qué haces aquí? La misma pregunta Dios le hizo a Adán y a Eva cuando cayeron. ¿Dónde estás? Y la pregunta es para nosotros también: ¿dónde estás vos? ¿En qué estás perdiendo el tiempo? ¿En qué estás perdiendo circunstancias, posibilidades? ¿En qué estás perdiendo tu potencial? Y a lo mejor en esta noche Dios te dice: tenés que volver a Betel. ¿Y qué es Betel? La casa de Dios. Mi hermano, mi hermana, este lugar es casa de Dios y es puerta del cielo. No porque aquí haya algo especial, porque este lugar sea un lugar mágico, sino porque está la presencia del Dios sublime en este lugar. El Dios omnipotente está en este lugar. El Dios de los siglos está en este lugar. Porque en las palabras de Jesús dijo: donde 2 o 3 de ustedes están reunidos en mi nombre, yo voy a estar. El Padre va a estar, el Espíritu Santo va a estar. Mi hermano, mi hermana, vuelva a casa. Mi hermano, mi hermana, escuche la voz de Dios diciéndole: armá todas tus cosas, armá tus valijas y venite para Betel. ¿Y sabe hasta qué punto lo entendió
Jacob, y entendió la magnitud de ese llamamiento, la magnitud de esa invitación, que agarró y le dijo a su familia: familia, desháganse de todos los ídolos. Y si el Señor nos trae esa palabra en esta noche, que te deshagas de tus ídolos, tal vez no son los mismos ídolos de Jacob, porque a Jacob se le habían seguramente pegado los ídolos del pueblo en el cual habitaba, el pueblo infiel, el pueblo que no era de Dios. Jacob estaba en el lugar equivocado. Y muchas veces a nosotros también, que estamos en lugar equivocado, se nos pegan dioses, se nos pegan las costumbres, se nos pegan hábitos que no son de Dios. A veces los cristianos comienzan a tener un vocabulario como del mundo y han perdido de vista el significado aún de las malas palabras. Y las malas palabras están en su boca. Se le han pegado los ídolos del mundo, los ídolos de afuera. A lo mejor estás vistiendo de una manera que es muy parecida a la gente de afuera. Lo que tenés que preguntarte es si es la manera de vestirte como hijo, como hija de Dios. A lo mejor estás empezando a tomar un hábito, un vicio que nunca tuviste. A lo mejor estás bebiendo en demasía. Tu cuota de alcohol está subiendo día a día. Se te están pegando los ídolos. Se te están pegando los dioses que no son y no tienen que ver con el Dios de los cielos. A veces la mentira, a veces la crítica, a veces las palabras vulgares, a veces las películas que se miran en televisión. Y empezamos a alimentarnos con los ídolos de afuera, con los ídolos de los cananeos. Y saben que cuando Jacob recibe la invitación de Dios, lo primero que le dice a la familia: por favor, desháganse de los dioses cananeos, de los dioses que no tienen que ver con el Señor. Y le dijo algo más: y cámbiense de ropa. Yo me imagino la familia de Jacob de pronto cambiarse la ropa, como ponerse la mejor ropa para ir a Betel. Es que Jacob estaba teniendo claramente el concepto que iba a tener un reencuentro con Dios. Iba a tener otra vez un momento con el Señor. Y merecía lo mejor. Merecía lo mejor. Cámbiense de ropa. Sáquense la ropa que se parece a la del pueblo en que vivimos. Ahora nos vamos a cambiar de ropa. Vamos a dejar los ídolos y vamos a ponernos ropa nueva. Mi querido hermano, mi querida hermana, vístase de la ropa celestial en esta noche. Sáquese el traje de la vulgaridad y colóquese el traje de la santidad. Levántese en el nombre del Señor Jesucristo en esta noche y vuelva a Betel. Vuelva a Betel. Vuelva a la casa de Dios. Vuelva a un encuentro con Dios. Y el Señor está en este lugar.